debemos analizar las capacidades personales e individuales de cada individuo en la situación en la que se encuentre, en la situación específica en la que se encuentre. Obviamente aquí, en este campo del análisis subjetivo, han existido varias disputas, varias discusiones referente a la imprudencia o capacidades profesionales o sobresalientes de determinados individuos. Y obviamente esto también nos compete a nosotros, puesto que abordaré a continuación el tema del homicidio imprudente por mala práctica profesional que tenemos tipificado aquí en el Ecuador. En este sentido, la discusión se ha basado, para contextualizar un poco, en la pregunta de qué grado de conocimiento, o mejor dicho, qué grado de experticia, qué grado de facultades personales les podemos exigir a las personas, a los destinatarios de la norma. Por un lado está la corriente de si le exigimos el comportamiento normal de un hombre medio a todos los ciudadanos, y por otro lado está la corriente de exigirles, por un lado, a las personas, digamos, medias, un comportamiento medio, y a las personas que tienen capacidades extraordinarias, superdotadas, sobresalientes, exigirles un plus de comportamiento adecuado, un plus de ese deber, de aplicación de ese deber subjetivo de cuidado. En este sentido, la corriente por la cual se decantan varios de establecer que la afirmación de exigir un grado más de cuidado subjetivo a personas sobresalientes carecería de lógica, puesto que la antijuridicidad y la culpabilidad siempre están exigiendo conductas medias, no están exigiendo, por decirlo de otra forma, conductas heroicas a la sociedad, sino que se comporten conforme al ordenamiento jurídico. En este caso, el ordenamiento jurídico siempre nos manda a comportarnos de una forma normal, común y media. Por lo tanto, según esta corriente, establece que la persona que tenga capacidad de actuar en una forma o de aplicar, mejor dicho, sus conocimientos sobresalientes en una determinada situación para salvar un bien jurídico, decide no aplicarlos, sino aplicar un comportamiento medio, un comportamiento regular, fruto de lo cual resulta lesionado el bien jurídico, no podría ser imputable. Para motivos de claridad, explico como un ejemplo, es el caso de un médico cirujano especializado con un PhD, con varios años de experiencias, miles de operaciones de cirugías, incluso hasta láseres y todo. Es decir, que tiene un plus de conocimiento, de experiencia, de habilidad. Al momento de estar al frente de una situación de emergencia, en donde, si es que en una situación de emergencia de una persona, de un tipo que llega a un hospital con heridas de bala o heridas cortopunzantes, digámoslo así, y el médico no decide aplicar ese comportamiento esa habilidad sobresaliente que él tiene, sino única y exclusivamente decide aplicar el comportamiento medio de un médico cirujano común y corriente, fruto de lo cual el paciente muere. La corriente de la cual estamos hablando se decanta por la impunidad de este médico, por lo que ya dijimos que el derecho penal no exige conductas, digámoslo así, heroicas, sino únicamente conductas que se comporten dentro del rango medio, conductas normales que nos pueden ser exigibles a todas las personas. Obviamente este ejemplo aparece y resulta como injusto, no resulta tan lógico, puesto que el médico, si es que hubiese aplicado todo su conocimiento, toda su habilidad, hubiese podido salvar la vida de esa persona. El argumento para discutir o dar de baja esta teoría es básicamente que el comportamiento del médico experto se consideraba como medio
la aplicación de esa experticia que él tiene, porque obviamente esa experticia él la puede dominar. Esa experticia le ha acompañado por varios años, por lo tanto, ese comportamiento específico en esa situación le era exigible como comportamiento medio, es decir, el derecho le exige a las personas que se puedan comportar, en palabras sencillas, según sus habilidades específicas. Es decir, ya no rayamos dentro de las conductas heroicas, sino según dentro de las habilidades específicas de cada ciudadano. En este sentido, el médico tenía la exigibilidad de actuar y aplicar sus conocimientos sobresalientes para dar por sentado que no ha existido una vulneración al deber subjetivo del cuidado. Entonces, en este análisis, como resumen, podemos decir que para que determinada persona sea imputable, digámoslo así, a título de imprudencia, una vez que ya se haya cumplido los requisitos del tipo objetivo, analizando los requisitos del tipo subjetivo, si es que esa persona tenía habilidades sobresalientes que podía manejar y no las realizó, obviamente infringe ese deber subjetivo de cuidado, por lo cual tiene que ser imputado a título de imprudencia. Por otro lado, también hay que hacer una aclaración en este ámbito. Esto única y exclusivamente aplica para los conocimientos sobresalientes que se pueden manejar. Existen conocimientos que exceden el manejo de nuestra voluntad, digámoslo así, o nuestra voluntariedad, como por ejemplo la inteligencia, que es un determinado, digamos, don que no lo podemos controlar nosotros. Es decir, por más que yo sea inteligente, tenga un IQ por demás de la media, no me va a ser exigible actuar, si es que yo soy ingeniero, aplicar mi inteligencia para salvar la vida de una persona que está con un disparo en la pierna, por ejemplo. Es decir, esto aplica única y exclusivamente a los conocimientos manejables, a los conocimientos que nosotros podamos aplicar a nuestra libre disposición y voluntad. Por lo tanto, tenemos ya estructurado, mejor dicho, todo lo que conlleva y compete al delito imprudente en su tipicidad. En su tipicidad general, digámoslo así. Se divide el delito imprudente en dos aristas. En su arista objetiva, con el deber objetivo de cuidado. En su arista subjetiva, con el deber subjetivo de cuidado. Y es en este sentido en el cual nosotros tenemos que entender e interpretar el delito imprudente dentro de nuestra normativa penal. En el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal ya nos establece el concepto o la concepción de la culpa a la cual nosotros tenemos que regirnos. Y nos dice que actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código. En este sentido, podemos darnos cuenta que ya contempla la definición de la culpa un deber objetivo de cuidado, y por otro lado, al momento de establecernos que la palabra que personalmente le corresponde, ya estamos dentro del ámbito del deber subjetivo de cuidado. ¿Por qué? Porque solamente lo que tú dominas, solamente lo que tú puedes prever y dominar, te es evitable. Entonces, referente a eso, lo que tú puedes dominar y lo que tú puedes prever, lo puedes evitar, y esa previsibilidad y esa evitabilidad te es personalmente imputable respecto a tus habilidades, a tus destrezas individuales. Y por otro lado, tenemos el homicidio culposo por mala práctica profesional y homicidio culposo simple, digámoslo así, en
en donde nos establece la tipificación en su artículo 146, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte a otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En esta tipificación es necesario realizar un análisis muy rápido referente a sus últimos incisos. Si ustedes se dan cuenta, en sus últimos incisos manifiesta: será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, es decir, en su forma agravada, en su forma cualificada del delito, si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se deberá concurrir lo siguiente: la mera producción de resultado no configura la infracción del deber objetivo de cuidado, la inobservancia de las leyes, reglamentos, ordenanzas manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión, y el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción del deber objetivo de cuidado. Ya nos vamos a referir sobre el tema de la imputación y los criterios de imputación del resultado referente al delito imprudente. En este apartado me voy a referir únicamente a estas líneas. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, es decir, el tipo cualificado, si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Esta tipificación, desde mi punto de vista, me parece totalmente errónea, puesto que deja a libre disposición, abre demasiado la interpretación, el tipo penal, sobre qué es una conducta innecesaria, qué es una conducta peligrosa o qué es una conducta ilegítima. Si nos ponemos nosotros a analizar dentro de la misma concepción del delito imprudente, una infracción a una norma de cuidado obviamente es peligrosa. Por lo tanto, tendría que ser considerada esa acción peligrosa dentro del tipo imprudente simple, digámoslo así, dentro del tipo base, no un tipo cualificado. Sin embargo, acá además lo añade esta palabra peligrosa como ya al tipo cualificado. De la misma forma, ilegítimas al momento que nosotros, por ejemplo, estamos infringiendo el límite de velocidad en una carretera, estamos yendo no a 90 sino a 120 kilómetros por hora, estamos infringiendo una norma de cuidado, estamos realizando una acción ilegítima, puesto que esa norma de cuidado está establecida dentro de leyes, dentro de reglamentos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, esas infracciones per se ya contemplan una ilegitimidad y por lo tanto, si analizamos la estructura del tipo imprudente en general, recaería y tendría que ser analizado dentro de la imprudencia o del tipo imprudente simple, no cualificado, dentro de la imprudencia base. No existe ninguna razón desde mi punto de vista lógica, ninguna razón teórica sustentable en donde se justifique este apartado, este inciso de este artículo 146. Y acciones innecesarias, obviamente, si es que se realiza una infracción a una norma de cuidado, a una regla técnica, en donde no represente una disminución del riesgo, como ya vimos antes, sino un aumento de ese riesgo, obviamente se tiene o se debe concluir que es una maniobra innecesaria. Por lo tanto, dentro otra vez de la estructura general de la imprudencia, se tendría que tratar en el tipo base, no como un delito cualificado. Desde mi punto de vista, pretendo tratar de encontrar las razones por las cuales el legislador intentó, plasmó en el Código Orgánico Integral Penal este apartado. Desde mi punto de vista, este apartado, haciendo un análisis de lo que la voluntad legislativa, digámoslo así, la única conclusión que se me ocurre acá es que quisieron tipificar un tipo de dolo eventual dentro del homicidio culposo por mala práctica profesional. Es decir, lo que se me viene a la mente es que, dicho en palabras simples, la voluntad del legislador fue: si es que existen conductas que se presenten como excesivamente peligrosas, en donde esa palabra de excesivamente peligrosas conllevan o recaen en obviamente innecesarias, pero que ese peligro excesivo ya se represente como un resultado muy posible por ese exceso, digámoslo así,
ya estaríamos hablando dentro del campo del dolo eventual, como habíamos visto en la clase anterior, en relación a la teoría del consentimiento. Entonces, si es que una persona se representa ex ante que está al frente de una conducta peligrosa, dicho, bueno, según la voluntad interpretada por mí del legislador, excesivamente peligrosa, la razón por la cual está estipulando en este inciso, ya no estaríamos dentro del ámbito imprudente, sino dentro del ámbito doloso eventual. Piensen ustedes, por ejemplo, al momento de defender a una persona que, fruto de su exceso de velocidad a 120 kilómetros por hora en una carretera, digámoslo así, se chocó con un camión que iba adelante de suyo a una velocidad regular, una velocidad dentro de los estándares normativos. Y esta persona, digámoslo así, que se choca es un conductor profesional de bus. Fruto de lo cual el tripulante del auto chocado, del auto colisionado, muere. ¿Por qué delito, por cuál delito, mejor dicho, en su forma básica o cualificada, tendría que ir la imputación? Si es que imputamos por un homicidio culposo por mala práctica profesional, teniendo en cuenta que el señor era profesional, chofer de bus, que era a su modo viviendis, que esta actividad lo ha realizado dentro de un ámbito de profesionalidad, de profesionalismo. Entonces, si nos ponemos a analizar nosotros esta conducta de este choque, tendría que ser imputada según el libre albedrío del fiscal que acuse, o incluso del propio juez. ¿Por qué? Porque cabe la conducta dentro de los dos incisos. Al momento de que del infractor de tránsito, el chofer de bus, está yendo a excesiva velocidad, está infringiendo su deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el tipo base? Nos dice, la persona que al infringir un deber de cuidado, un deber objetivo de cuidado, al ir a una velocidad excesiva, está infringiendo ese deber objetivo de cuidado. En el ejercicio o práctica de su profesión, acá se tiene que entender a la profesión no como un título profesional que ha sido adquirido en una universidad, etcétera, etcétera, sino se tiene que contemplar esa calidad de profesional, teniendo en cuenta varios aspectos que ya me voy a referir en su momento, pero uno de ellos es que esa actividad sea su modus vivendi, que esa actividad sea desarrollada dentro de un ámbito de profesionalismo, como es el ámbito de los choferes de buses interprovinciales, por ejemplo, que son choferes que se desenvuelven dentro de un ámbito de profesionalidad, donde que están, constantemente preparándose, constantemente renovando sus licencias, etcétera, etcétera. Entonces, este chofer vulnera, infringe ese deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, incluso dice práctica, de su profesión, ocasionando la muerte. En este caso, cabe perfectamente la conducta descrita dentro de este tipo penal. Pero si nos ponemos a analizar, por lo tanto, la sanción al chofer de bus tendría que ser de 1 a 3 años. Pero aquí viene el problema. Si nos ponemos nosotros a analizar, o si analizamos el tercer inciso del mismo artículo 146, nos establece: será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, es decir, ya en su tipo penal agravado, en su tipo penal cualificado, si la muerte se produce por acciones peligrosas. Pregunto yo, ¿el ir a exceso de velocidad es una acción peligrosa? La respuesta por simple lógica es sí. Entonces, esa conducta también encaja en esta descripción del tipo penal agravado, del tipo penal cualificado. ¿Qué tipo penal o qué conducta es la adecuada para imputar a esta persona? Entonces, desde mi punto de vista, sería necesario una reforma al Código Orgánico Integral Penal en donde se elimine esta sanción y que al momento de estar al frente de conductas de excesiva peligrosidad, en donde el resultado ya se represente como muy posible y que la persona que realiza la conducta tenga una actitud
despreocupada respecto de esa posibilidad excesiva del acaecimiento de la infracción de la lesión al bien jurídico, tendríamos que imputarla por un dolo eventual. Pero eso no le compete a la legislación, sino eso le compete al desarrollo jurisprudencial de nuestros jueces, de nuestras cortes, de nuestra Corte Nacional. Una vez hecho este análisis, voy a dedicar un tiempo a explicar el resultado y la relación de causalidad que debe tener dentro del delito imprudente una determinada conducta. Obviamente, la infracción del deber objetivo de cuidado tiene que estar en correlación causal con el resultado lesivo al bien jurídico. Es decir, como explicábamos en la clase anterior, la mera infracción de un deber objetivo de cuidado que no guarde relación de causalidad con el resultado no puede ser imputable a título de imprudencia a ninguna persona o ningún individuo. Y lo explicaba como un ejemplo, diciendo que un médico cirujano o un médico neurocirujano receta a su paciente de medicamentos para la gastritis y no para un dolor de cabeza fuerte que tenía, intenso que tenía. Posteriormente, la paciente tiene una discusión en su casa, fruto de las iras excesivas, se le explota un aneurisma en su cerebro, producto de lo cual fallece. El médico neurocirujano infringió su deber objetivo de cuidado, pero ese resultado de esa infracción del deber objetivo de cuidado no guarda relación de causalidad con la muerte fruto de la explosión de ese aneurisma en su cabeza. Por lo tanto, esa infracción del deber objetivo de cuidado y esa muerte de la paciente no pueden ser imputadas a título de imprudencia al médico neurocirujano. Existen varias teorías que se han dedicado a explicar y a delinear cuál sería el mejor camino para imputar el resultado a título de imprudencia a las conductas que en un inicio aparecen como penalmente relevantes. En primer lugar, estas teorías se han desarrollado dentro del ámbito de un riesgo permitido, dentro del concepto de riesgo permitido. ¿De qué se trata este concepto de riesgo permitido? Es simple y rápidamente de que la sociedad, por el avance que ha tenido, por sus avances científicos, investigativos, sociales, etc., en varios ámbitos, como ya lo había explicado y les lo he explicado varias veces, se han desarrollado nuevas actividades peligrosas dentro de la sociedad. Hoy por hoy, todas las actividades que realizamos nosotros, sin darnos cuenta, conllevan un determinado riesgo y que por su utilidad han sido regulados por la sociedad, y al momento de ser regulados por la sociedad, esos riesgos se vuelven en riesgos permitidos. Cuando una actividad sale de esa órbita de la regulación social a través de normas técnicas, está sobrepasando ese riesgo permitido a la barrera del riesgo no permitido. En razón de este concepto de riesgo permitido, se han desarrollado varias teorías de imputación de resultado en el delito imprudente. Me referiré a las más importantes y las que mayor dinamismo y discusión han generado dentro de la dogmática penal. La primera es la ya explicada fin de protección de la norma, desarrollada por Gimbernat, la cual trata de que el resultado tiene que ser imputable al individuo, a la persona, al sujeto activo, siempre y cuando ese resultado esté dentro del marco de lo que la norma quería proteger al momento de ser emanada por la voluntad del legislador. Es decir, al momento de que el legislador tipifica una norma penal, la está tipificando con una voluntad de defender un bien jurídico fruto o enmarcado en unas circunstancias determinadas.
Lo explicaba como un ejemplo en la clase anterior del sujeto que va a alta velocidad y toma y decide rebasar en una curva, fruto de lo cual, al percatarse que viene un carro en dirección contraria, decide hacer una maniobra imprudente, asustando de tal forma al chofer que rebasaba, por lo cual se encuneta. El chofer, fruto del susto de esa maniobra, de los golpes, sufre un infarto y fallece. El fin de protección de la norma, de las normas de tránsito, digámoslo así, del ámbito de tránsito, están destinadas a evitar muertes y lesiones producto de choques o siniestros de automóviles. No está determinada a arreglar o a proteger muertes por sustos o por episodios de shocks de personas que han sufrido o que sufren enfermedades cardíacas, insuficiencias cardíacas o cualquier otro tipo de enfermedad, sino que están destinadas, la finalidad de esas normas de tránsito son la protección de los bienes jurídicos fruto de colisiones de tránsito. En este caso no guardaría relación de causalidad esta infracción con el resultado lesivo del bien jurídico. Eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Hoy solamente un recuento de lo que se trata este fin de protección de la norma. Y justamente estamos explicando esto dentro de los ámbitos de los delitos imprudentes. La otra teoría, la siguiente teoría, es la teoría o el criterio del incremento del riesgo. Seguramente ustedes han de haber escuchado esta teoría del incremento de riesgo propuesta por Klaus Roxin, que ya todos lo conocemos. ¿Y de qué se trata esta teoría del incremento del riesgo? Resulta que esta teoría se da por sentada siempre y cuando la vulneración al deber objetivo de cuidado haya sobrepasado el riesgo que la misma persona, prestando la debida cautela, hubiese generado el mismo riesgo que lo generó vulnerando el deber objetivo de cuidado. Yo sé que es un poco confuso, yo sé que es difícil de entender, pero esto se lo simplifica y se lo facilita con un ejemplo. Es el famoso ejemplo de los pelos de cabra, el que explica de mejor forma este criterio del incremento del riesgo. ¿Qué nos dice el ejemplo de los pelos de cabra? O de los pinceles de los pelos de cabra. Un empresario suministra a sus empleados pelos de cabra para la elaboración de pinceles, sin habérselos desinfectado previamente. Por lo que, posteriormente, algunos empleados mueren por contraer una enfermedad transmitida por los bacilos que se encontraban en los pelos de cabra. Empero, después se logra comprobar que el desinfectante que las normas de sanidad obligan a utilizar para este tipo de instrumentos no tenía una eficacia al 100% para la eliminación de estos bacilos que produjeron la muerte de los empleados. Lo dicho se sabe al hacer la prueba que una cantidad de bacilos muere, pero otras no. Es decir, según este ejemplo, el empresario, al no haber desinfectado los pelos de cabra, obviamente infringió su deber objetivo de cuidado, elevó el riesgo permitido, pero sin embargo, posteriormente, se demuestra que de haber prestado la cautela necesaria y por ende no haber infringido ese deber objetivo de cuidado, el riesgo no hubiese bajado o no hubiese disminuido. Por lo tanto, según esto, no se ha incrementado el riesgo a tal punto que sea penalmente relevante, y obviamente no se podría imputar el delito imprudente al sujeto activo o a la determinada persona que ha cometido esta infracción del deber objetivo de cuidado. Es por eso que recordarán ustedes que al principio yo dije que no toda infracción del deber objetivo de cuidado se puede dar por sentada como cumplimiento de los elementos objetivos del tipo imprudente. Y por otro lado, por último, está
la teoría o el criterio de imputación del resultado de los delitos imprudentes del comportamiento alternativo conforme a derecho. ¿De qué se trata este comportamiento alternativo conforme a derecho? El comportamiento alternativo conforme a derecho básicamente lo que nos dice es que se sostiene que el individuo imprudente no será responsable si no se demuestra con certeza o probabilidad muy alta que de haber actuado prudentemente el resultado no se hubiese materializado. Es decir, no se cumpliría el tipo penal si se demuestra que el resultado se hubiera producido igualmente pese a la actuación legítima, digámoslo así, a la actuación prudente de las normas de cuidado que le eran competentes en el caso concreto al sujeto activo. El ejemplo clásico, el ejemplo que más claridad nos da al momento de explicar este criterio, es el de que un niño va a ser sometido a una intervención quirúrgica, es anestesiado localmente con cocaína en lugar de novocaína, que es lo que establece la lex artis de la medicina, la forma de anestesiar con novocaína. Como consecuencia de lo dicho, el niño fallece obviamente porque, no sé, qué sé yo, le provocó una reacción alérgica a la cocaína por la anestesia y fallece. Posteriormente del fallecimiento del niño, al realizarse la autopsia se descubre que padecía de una intolerancia a cualquier sustancia anestésica, motivo por el cual si hubiese sido anestesiado con novocaína, el resultado de la lesión al bien jurídico muerte también se hubiese provocado. Entonces, según este criterio, no es necesario única y exclusivamente la vulneración al deber objetivo de cuidado, sino que también es necesaria la comprobación de que de comportarse de forma diligente el resultado igual se hubiese provocado, es decir, no hubiese podido evitar ese resultado. En razón de lo cual, obviamente, el médico no tendría que ser imputable penalmente por no cumplir con uno de los elementos del tipo objetivo del delito imprudente. Sobre este criterio, este último criterio, creo yo necesario realizar una crítica constructiva, obviamente, que al momento de estar al frente de estos supuestos, consideraría necesario plantear, pese a que obviamente el médico no pueda ser penalmente relevante, transmitir una sanción al campo del derecho administrativo sancionador, puesto que me parece necesario inhabilitarlo profesionalmente como una manera de preventivo especial, una forma de política criminal preventivo especial referente a estos supuestos, ya que en un principio se establece que el médico sí actuó de una forma imprudente. Lo que sucede es que posteriormente se demuestra que el resultado se hubiese producido de igual forma. Por lo tanto, si bien es cierto que no tiene que ser inmiscuido en el ámbito penal, considero yo necesario que sí tiene que ser tratado estos temas al frente de estos supuestos, o en el caso de estos supuestos, dentro del derecho administrativo sancionador. Existen, digámoslo en palabras simples y sencillas, comodines, apéndices al momento de analizar la estructura del delito imprudente. Uno de estos comodines o apéndices o herramientas para el análisis de los delitos imprudentes es el principio de culpabilidad. ¿Qué nos dice el principio de culpabilidad? Se trata, en palabras sencillas, de que una persona que se comporta diligentemente, respetando las normas de cuidado, respetando las normas técnicas, obviamente en el tráfico de todos los ámbitos peligrosos, puede y está facultada para confiar en que el resto de las personas, el resto de la sociedad, va a actuar de la misma manera o de la misma forma diligente con la que actúa esta persona. Este principio de confianza obviamente tiene sus límites, tiene su diámetro bien definido,
su ámbito de actuación bien definido, como por ejemplo no aplicaría este principio de confianza al momento de estar al frente de otra persona y que esta persona no pueda ser responsable penalmente o su actividad se encuentre justificada, por ejemplo, al momento de estar al frente de menores de edad. Por lo que los menores de edad no se motivan o no es posible motivarlos por la norma penal. En este caso no se podría aplicar el principio de confianza, es decir, yo no podría confiar plenamente en que esa persona va a actuar de forma diligente o respetando los deberes de cuidado, puesto que es un niño, es un adulto mayor, es una persona esquizofrénica con alguna enfermedad psicológica que lo catalogue como inimputable. Otra particularidad del principio de confianza es sobre el principio de confianza dentro de ámbitos verticales de actuación. Más explícitamente dentro del ámbito de la medicina, la actuación vertical representa a ámbitos en donde por la excesiva complejidad de las actividades que realizan en esos espacios, en esas circunstancias, como son los médicos, al frente de una cirugía de especial gravedad, de especiales conocimientos, es necesario realizar una distribución de trabajo vertical, en donde cada uno de esos profesionales, cada uno de esos médicos, en este ejemplo, puede confiar que el otro médico, compañero de su equipo, esté actuando diligentemente y conforme a las reglas técnicas y normas de cuidado. Aquí existe una particularidad, ¿por qué? Porque al momento de formar un equipo de cirugía, obviamente existe el médico principal, el médico cirujano, el que va a operar, el que está a cargo de esa operación. Y resulta que el que está a cargo de esa operación debe y necesita saber todas las habilidades, todos los conocimientos sobresalientes o no sobresalientes de su equipo de trabajo, y de esta forma, si es que él conoce la sobresalencia, conoce la capacidad superior de su equipo de trabajo, está llamado a aplicar este principio de confianza. Sin embargo, si es que él conoce el carente conocimiento, la carente habilidad de un profesional de la salud para asistir en esa operación que representa una complejidad elevadísima y que aún no tiene ese médico la preparación, ni la experiencia, ni los conocimientos necesarios para intervenir en dicha actividad vertical o horizontal también puede ser, y el médico responsable de esa cirugía consciente en la intervención de este profesional, entonces ahí sí no está facultado para aplicar ese principio de confianza. Por lo tanto, el médico habría infringido el deber objetivo de cuidado respecto de la lesión al bien jurídico, muerte o lesiones de la paciente. Es decir, este principio de confianza tiene sus perfiles, tiene sus límites para poder aplicarlo. Otro límite, o el tercer límite podríamos decirlo, es que no se puede aplicar este principio de confianza al estar nosotros en capacidad de prever la posible lesión, la posible vulneración a reglas técnicas o normas de cuidado del tercer sujeto. Es decir, con un ejemplo simple, sencillo, al momento de nosotros estar manejando en nuestro automóvil y tener el semáforo en verde y estar en unas vías amplias en donde se puede ver las demás calles, las demás avenidas que transversan nuestra avenida principal por la cual nosotros estamos transitando, nosotros podemos apreciar que un determinado sujeto está yendo a excesiva velocidad por la vía que cruza nuestra avenida, pese a estar el semáforo en rojo. Nosotros ya preveemos o podemos prever que ese sujeto que viene a excesiva velocidad va a infringir su deber objetivo de cuidado, por lo cual nosotros tenemos que prestar una debida diligencia, una diligencia adecuada para reducir el riesgo
de lesiones a los bienes jurídicos. En este sentido, si es que yo hago caso omiso a esa posible vulneración, previsible además del deber objetivo de cuidado de la tercera persona, y cruzo el semáforo obviamente el mío en verde, y colisionamos, no puedo yo aplicar el principio de confianza, puesto que ya no pude prever esa infracción.